Hay decisiones que al tomarse cambian para siempre el curso de una vida. Raúl, un hombre aparentemente común, parecía tenerlo todo. Una familia que lo amaba, un hogar humilde pero lleno de calidez, y una vida tranquila en un pequeño pueblo. Pero detrás de esa fachada de normalidad, un deseo prohibido empezó a arder, llevándolo a tomar un camino sin retorno. Lo que Raúl no sabía era que ese acto impulsivo desenterraría secretos del pasado que nunca debieron salir a la luz. Secretos tan oscuros y perturbadores que al revelarse harían temblar los cimientos de su vida y de todos los que lo rodean. Cada paso que daba lo acercaba más a una verdad que jamás imaginó enfrentar. Y cuando menos lo esperaba, se encontró atrapado en un juego donde la traición y el arrepentimiento lo pondrían de rodillas. ¿Hasta dónde puede llevarnos una decisión equivocada? Esta es la historia de un hombre que descubrió demasiado tarde el precio de dejarse llevar por una pasión pasajera. Y créeme, no podrás apartar la mirada hasta conocer el final. En San Felipe, un pequeño y pintoresco pueblo mexicano donde el tiempo parecía detenerse, el amanecer traía consigo el aroma a café recién hecho y el bullicio suave de las familias preparándose para otro día. Sin embargo, aquella mañana, en la casa de Raúl, el ambiente estaba tenso, como si el aire mismo supiera que algo irreversible estaba por suceder. Raúl estaba sentado a la mesa con las manos rodeando una taza de café que se enfriaba lentamente. Frente a él, su celular vibraba de manera insistente, mostrando un mensaje. «Hoy es el día, ¿estás listo? Camila». Su corazón latía con fuerza, como si intentara gritarle que no lo hiciera, pero su mente ya estaba tomada por la promesa de una vida diferente, llena de lujo y emociones que hacía años sentía que no tenía. En el otro extremo de la habitación, Leticia, su esposa, preparaba a su hijo Diego para la escuela. Ella lucía cansada pero sonriente, su cabello recogido en un moño y un delantal con flores que reflejaba la sencillez de su vida. Mientras amarraba las agujetas de los pequeños zapatos de Diego, le decía: «Hoy es tu exposición en la escuela, ¿verdad? Vas a hacerlo muy bien, hijo». El niño sonrió ampliamente, pero sus ojos buscaron los de Raúl, esperando una aprobación que no llegó. Raúl, atrapado entre el deseo y la culpa, soltó de repente las palabras que había ensayado cientos de veces frente al espejo. «Leticia, me voy». El silencio que siguió fue ensordecedor. Leticia se giró lentamente, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Diego, sosteniendo su lonchera de plástico con dibujos de superhéroes, levantó la mirada hacia su padre con una mezcla de confusión e inocencia. «¿Qué estás diciendo, Raúl?», preguntó Leticia, su voz temblando. Raúl desvió la mirada, incapaz de enfrentar los ojos de su esposa. «No puedo seguir aquí. Necesito algo más». El mundo de Leticia se derrumbó en ese instante. Apretó los labios conteniendo las lágrimas mientras su hijo estaba presente. Diego, ajeno a la magnitud de lo que estaba ocurriendo, preguntó con la naturalidad de un niño de 6 años. «¿Vas a regresar antes de la cena, papá?». Ese simple comentario perforó el corazón de Raúl como un puñal. Pero en lugar de admitir su error, se levantó de la mesa, tomó una pequeña maleta que había preparado en secreto y, sin mirar atrás, salió de la casa. Leticia permaneció inmóvil, abrazando a Diego con fuerza mientras el sonido de la puerta cerrándose resonaba. En su mente, no lloró, no frente a su hijo, pero dentro de ella una tormenta se desataba. Raúl caminó rápidamente por las calles de San Felipe, con la mirada fija en el coche estacionado en la esquina. Allí estaba Camila, una joven elegante y sofisticada, con gafas oscuras y un cigarro entre los dedos. Cuando lo vio acercarse, le dedicó una sonrisa radiante que parecía prometerle un futuro lleno de emociones y libertad. «Sabía que no me fallarías», dijo Camila mientras Raúl entraba al coche. Él intentó sonreír, pero la verdad era que sentía un nudo en el estómago. A medida que el coche avanzaba por las calles empedradas del pueblo, Raúl echó un último vistazo a su hogar desde la ventana. Vio el columpio oxidado en el patio delantero, las flores que Leticia había plantado con tanto amor, y la sombra de lo que estaba dejando atrás. Por un instante quiso detener a Camila, abrir la puerta y correr de vuelta, pero en lugar de hacerlo, apretó los puños y desvió la mirada. En casa, Leticia finalmente permitió que las lágrimas fluyeran mientras Diego jugaba en la sala con sus pequeños juguetes. Se sentó en la cama sosteniendo entre sus manos una fotografía de su boda con Raúl. «¿Por qué nos haces esto?», susurró, como si él pudiera escucharla. Aunque su corazón estaba roto, Leticia sabía que tenía que ser fuerte por Diego. Miró a su hijo, que ahora corría hacia ella con una sonrisa despreocupada. «Mamá, mira mi dibujo de papá y yo».
Leticia lo observó y aunque quería decirle la verdad, simplemente lo abrazó. Es hermoso, hijo. Es hermoso. En el coche, mientras Camila hablaba animadamente sobre su vida en la ciudad, Raúl apenas podía escucharla. Su mente estaba dividida entre el deseo de seguir adelante y el peso de lo que había dejado atrás. De repente, Camila tocó su mano. Raúl, olvida todo. Esto es el comienzo de una nueva vida para ti. Él asintió, pero en su interior algo le decía que esa nueva vida venía con un precio que aún no comprendía. Mientras se alejaban de San Felipe, las campanas de la iglesia del pueblo comenzaron a sonar. Era un recordatorio de lo que había abandonado, su hogar, su familia y quizás su propia alma. La mansión de don Esteban se alzaba en lo alto de una colina a las afueras de San Felipe, una construcción imponente con jardines perfectamente cuidados y una vista privilegiada de todo el pueblo. Raúl no podía evitar sentirse como un extraño al entrar por primera vez. Los pisos de mármol reflejaban la luz de los grandes candelabros y los ecos de sus pasos parecían seguirlo mientras recorría el vestíbulo. Camila, radiante y confiada, lo tomó del brazo, guiándolo como si aquel lugar ya fuera su hogar. «¿Qué te parece?», preguntó ella con una sonrisa. «Es impresionante», respondió Raúl, aunque una sensación de incomodidad comenzaba a invadirlo. Don Esteban, el padre de Camila, apareció en la parte superior de las escaleras principales. Era un hombre alto y corpulento, de cabello entrecano y mirada penetrante. Bajó los escalones con calma, como si estuviera evaluando cada movimiento de Raúl. Cuando finalmente lo tuvo frente a frente, extendió la mano con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Tú debes ser Raúl. Bienvenido a mi casa», dijo, con una voz que resonaba como una advertencia. Raúl estrechó la mano de don Esteban sintiendo la fuerza en su apretón. Hubo un instante de silencio incómodo, como si ambos intentaran descifrar al otro. Pero antes de que Raúl pudiera decir algo, don Esteban agregó: «Espero que aquí encuentres lo que buscas». Esas palabras, aparentemente inocentes, se quedaron grabadas en la mente de Raúl. No podía entender por qué, pero algo en la presencia de don Esteban le resultaba perturbadoramente familiar. Mientras Raúl intentaba adaptarse a la nueva rutina en la mansión, Leticia en San Felipe estaba enfrentando una realidad completamente diferente. El pueblo, pequeño y lleno de rumores, no tardó en hablar sobre la partida de Raúl. Las vecinas cuchicheaban en el mercado, los hombres comentaban en las cantinas y la noticia llegó incluso al sacerdote de la iglesia local. «Pobre Leticia», decían algunos. «¿Cómo pudo Raúl dejar a su familia por una mujer como Camila?», murmuraban otros. Leticia, aunque herida, no permitió que las habladurías la destruyeran. Sabía que tenía que ser fuerte por Diego, pero cada vez que lo veía jugar solo en el patio, su corazón se rompía un poco más. Una tarde, mientras Most limpiaba la casa, encontró una vieja fotografía de ella y Raúl durante su primer aniversario de bodas. En la imagen, ambos sonreían con una felicidad que ahora parecía un recuerdo lejano. «¿En qué momento cambiaste tanto, Raúl?», susurró, sosteniendo la foto contra su pecho. En la mansión, Raúl comenzó a notar que no todo era tan perfecto como parecía. Aunque Camila lo trataba con cariño y la vida ahí era cómoda, había un aire de tensión en cada rincón. Don Esteban, en particular, lo observaba constantemente, como si intentara medir cada una de sus intenciones. Una noche, mientras cenaban en el enorme comedor, don Esteban dirigió la conversación hacia un tema inesperado. «San Felipe es un lugar interesante, ¿no crees, Raúl?», preguntó mientras cortaba un trozo de carne. «Sí, es un lugar tranquilo, o al menos lo era», respondió Raúl tratando de sonar casual. Don Esteban dejó el cuchillo y el tenedor sobre la mesa, cruzando las manos frente a él. «Hace años tuve problemas con algunos comerciantes de ahí, gente sin visión que se interponía en mi camino, pero como siempre encontré la manera de salir adelante». Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. La manera en que don Esteban pronunciaba cada palabra era calculada, como si estuviera revelando algo sin decirlo directamente. Entonces don Esteban continuó: «Uno de ellos incluso tuvo el descaro de desafiarme públicamente. Un hombre terco. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Raúl Martínez». El mundo de Raúl se detuvo en ese instante. Su respiración se volvió más pesada y el sudor comenzó a acumularse en su frente. Intentó disimular, pero sabía que sus manos temblaban ligeramente. «Qué curioso, ¿verdad?», agregó don Esteban con una sonrisa que parecía más un desafío que un gesto amable. Raúl entendió de inmediato que estaba en peligro. Don Esteban sabía exactamente quién era y de alguna manera había permitido que se acercara solo para tenerlo bajo su control. ¿Pero por qué? Esa pregunta lo atormentó durante el resto de la noche.
Mientras tanto, Leticia comenzó a investigar más sobre Camila y su familia. En el mercado, las mujeres no dudaban en hablar de los rumores que rodeaban a don Esteban. Dicen que su riqueza viene de cosas sucias, ¿sabes?, dijo una de las vecinas. Una vez amenazó a la familia de un comerciante que no quiso venderle sus tierras, agregó otra. Leticia escuchó con atención, conectando los puntos en su mente. No podía evitar sentir que Raúl había caído en una trampa, pero también sabía que no podía perdonarlo tan fácilmente por lo que había hecho. Una noche, mientras Diego dormía, Leticia escribió en un viejo diario que había usado durante siguientes años. Raúl, si supieras el peligro en el que te has metido, escribió sintiendo una mezcla de ira y preocupación. De regreso en la mansión, Raúl decidió explorar un poco más. Había algo en esa casa que lo inquietaba profundamente. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos, se topó con una puerta cerrada que parecía llevar a un área privada. La curiosidad lo llevó a girar el picaporte, pero la puerta no cedió. En ese momento apareció Camila detrás de él, con una sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba. Hay lugares en esta casa a los que es mejor no entrar, Raúl. Su tono era dulce, pero la advertencia era clara. Raúl asintió lentamente, sintiendo que el aire en la mansión se hacía cada vez más pesado. Esa noche, mientras miraba por la ventana hacia los jardines oscuros, no pudo evitar preguntarse si alguna vez podría salir de ese lugar con vida. Las noches en la mansión de don Esteban eran inquietantemente silenciosas, como si la casa misma ocultara secretos demasiado oscuros para permitir que el ruido perturbara su calma. Raúl se había acostumbrado a la opulencia del lugar, pero no a la sensación de que siempre era observado. Incluso los empleados de la casa parecían hablar en susurros cuando él estaba cerca, como si supieran algo que él desconocía. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba tenuemente a través de las enormes cortinas, Raúl decidió explorar los pasillos de la mansión. Había algo en esa casa que lo atraía y repelía al mismo tiempo. Durante su recorrido, sus pasos lo llevaron a un rincón que no había notado antes. Un tramo de escaleras que descendía hacia el sótano. Al llegar al pie de las escaleras, encontró una puerta cerrada con llave. La madera era vieja, pero estaba decorada con un intrincado diseño que contrastaba con el resto de la mansión. Raúl se inclinó para inspeccionar el picaporte, pero antes de que pudiera intentar abrirla, una voz familiar lo sorprendió. ¿Buscando algo?, preguntó Camila desde la penumbra, con una sonrisa que parecía saber más de lo que estaba dispuesta a decir. Raúl se enderezó de inmediato, tratando de disimular su curiosidad. Solo estaba explorando. Esta casa es un laberinto. Camila dio un paso hacia él, inclinando ligeramente la cabeza. Algunas puertas están cerradas por una razón, Raúl. Es mejor no abrir lo que no te pertenece. La advertencia quedó flotando en el aire mientras ella se alejaba, sus tacones resonando en el mármol del piso. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en el tono de Camila que lo inquietaba, como si supiera exactamente qué lo había llevado allí. Mientras tanto, en San Felipe, Leticia enfrentaba su propia tormenta. Los rumores sobre la nueva vida de Raúl con Camila y su familia eran cada vez más crueles. Las vecinas, con sus cuchicheos interminables, no dudaban en señalarla como la pobre mujer abandonada. Pero Leticia no era del tipo que se rendía fácilmente. Una tarde, mientras Diego jugaba en el patio, Leticia decidió buscar respuestas. Había escuchado historias sobre los negocios de don Esteban y quería entender quién era la mujer que había seducido a su esposo. Su primera parada fue la iglesia local, donde el sacerdote, conocido por su discreción, le ofreció un consejo inesperado. Hija, a veces el camino hacia la verdad puede ser peligroso, pero si estás decidida, busca a alguien que conozca la verdadera historia de esa familia. No estarás sola. Leticia agradeció las palabras del sacerdote y decidió seguir adelante. La primera persona que vino a su mente fue Javier, un viejo amigo y abogado que siempre había estado dispuesto a ayudarla en el pasado. Aunque dudaba en confiar en alguien fuera de su círculo más cercano, sabía que necesitaba aliados. De regreso, en la mansión, Raúl no podía apartar su mente de la puerta del sótano. Esa noche, cuando el silencio lo envolvió y todos parecían dormidos, decidió regresar. Con una linterna en mano, caminó con cautela por los pasillos hasta llegar a 1900, las escaleras. El corazón le latía con fuerza mientras giraba el picaporte. Para su sorpresa, la puerta se dio con facilidad. El sótano estaba oscuro y polvoriento, un contraste marcado con el resto de la casa. Al encender la linterna, descubrió estanterías llenas de documentos, cajas metálicas y fotografías enmarcadas, que parecían pertenecer a otra época. Una en particular llamó su atención.
Una foto en blanco y negro de don Esteban junto a un grupo de hombres que lucían como políticos. El semblante serio de Esteban parecía aún más imponente en esa imagen. Entre los documentos, Raúl encontró un sobre con su nombre. Al abrirlo, su estómago se hundió. Contenía copias de antiguas demandas y registros financieros que vinculaban a Esteban con la ruina de su negocio años atrás. No era casualidad que estuviera en esa mansión. Había sido planeado desde el principio. Antes de que pudiera procesar lo que había descubierto, escuchó pasos acercándose. Apagó la linterna y se escondió detrás de una estantería. Las sombras de dos figuras se proyectaron en la pared del sótano. ¿Estás segura de que él no sospecha?, preguntó una voz masculina que Raúl reconoció como la de don Esteban. Lo tengo bajo control, papá. Raúl hará exactamente lo que queremos. Solo necesita tiempo, respondió Camila con un tono frío y calculador que Raúl no había escuchado antes. Las palabras de Camila cayeron sobre Raúl como un balde de agua helada. Todo lo que había pensado sobre su relación con ella era una mentira. Estaba siendo manipulado desde el principio, pero aún no entendía por qué. Cuando los pasos se alejaron, Raúl salió de su escondite y guardó el sobre con los documentos en su chaqueta. Sabía que no podía quedarse allí por mucho más tiempo, pero tampoco podía irse sin entender cuál era el plan de don Esteban y Camila. En San Felipe, Leticia se reunió con Javier en una cafetería discreta del centro. Al contarle lo poco que sabía sobre don Esteban y sus negocios, Javier frunció el ceño. Esa familia tiene un historial oscuro, Leticia. Si Raúl está con ellos, es posible que no sepa en qué se está metiendo. Leticia bajó la mirada, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Él tomó su decisión, Javier. Pero si hay algo que pueda poner en peligro a mi hijo, necesito saberlo. Javier asintió, prometiéndole investigar más. Sin embargo, Leticia no pudo evitar preguntarse si aún había algo de Raúl que valiera la pena salvar. Esa noche, mientras Raúl intentaba dormir, las palabras de Camila resonaban en su mente. Sabía que había cometido un error al dejar a su familia, pero ahora se daba cuenta de que estaba atrapado en una red mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Y mientras las luces de la mansión se apagaban una a una, Raúl supo que debía tomar una decisión pronto, antes de que fuera demasiado tarde. Los días en la mansión de don Esteban se habían convertido en una mezcla constante de tensión y sospechas para Raúl. La revelación de los documentos en el sótano y la conversación que escuchó entre Camila y su padre lo atormentaban. No podía dejar de preguntarse cuánto sabían sobre él y cuál era su verdadero propósito. La opulencia de la casa, que antes lo deslumbraba, ahora le parecía una jaula dorada. En el desayuno, sentado frente a la inmensa mesa de madera adornada, con vajilla fina, Raúl intentaba mantener una fachada tranquila. Camila, en cambio, parecía más relajada que nunca, sirviéndole café como si todo estuviera en perfecto orden. Don Esteban llegó unos minutos después, acompañado de un silencio imponente. ¿Dormiste bien, Raúl?, preguntó Esteban, con una sonrisa que parecía esconder algo más. Raúl asintió lentamente, evitando el contacto visual. Sí, gracias. Me alegra escuchar eso. Aquí somos como una familia, ¿sabes?, continuó Esteban mientras tomaba un sorbo de café. Pero una familia requiere lealtad. Raúl sintió un escalofrío. Las palabras de Esteban eran más que una simple charla matutina. Eran una advertencia. En San Felipe, Leticia estaba decidida a descubrir la verdad. Con la ayuda de Javier, había comenzado a recopilar información sobre don Esteban y sus negocios. Durante sus conversaciones, Javier mencionó algo que llamó la atención de Leticia. Varios comerciantes locales habían tenido problemas con Esteban años atrás y algunos incluso habían desaparecido misteriosamente después de enfrentarse a él. Este hombre no solo es poderoso, Leticia, es peligroso, advirtió Javier. Si Raúl está involucrado con él, necesitamos actuar con cuidado. Leticia asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Aunque la traición de Raúl seguía doliendo, sabía que debía proteger a su hijo a toda costa. De regreso en la mansión, Camila comenzó a mostrar un comportamiento errático. A veces era cariñosa y comprensiva con Raúl, recordándole por qué había dejado todo por ella. Pero otras veces, sus palabras eran frías y calculadas, como si estuviera probando su paciencia. Una tarde, mientras caminaban por los jardines de la mansión, Camila tomó la mano de Raúl y la apretó con fuerza. Quiero que confíes en mí, Raúl. Todo lo que hacemos aquí es por un propósito mayor. Raúl intentó mantener la compostura. ¿Qué propósito, Camila? No entiendo nada de esto. Ella se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Hay cosas que aún no puedo decirte, pero necesito que confíes en mí. ¿Lo harás? Raúl asintió, aunque por dentro sabía que no podía seguir ignorando las señales. Esa noche, durante la cena,
Don Esteban llevó la conversación hacia un terreno más personal. Raúl, cuéntame más sobre tu familia. Me intriga saber cómo era tu vida antes de llegar aquí. Raúl se tensó. Sentía que cada palabra que dijera sería analizada minuciosamente. Era simple. Tenía una tienda de materiales en San Felipe y vivía con mi esposa e hijo. ¿Y los extrañas?, preguntó Esteban, inclinándose ligeramente hacia él. Camila lo miró fijamente como si también esperara su respuesta. Raúl bajó la mirada hacia su plato. A veces, pero creo que tomé la decisión correcta. Don Esteban soltó una pequeña risa, como si encontrara divertida su respuesta. Las decisiones correctas suelen ser las más difíciles. Pero recuerda, Raúl, aquí tienes una nueva familia. Raúl apenas pudo contener el impulso de levantarse y salir corriendo. Todo en esa conversación parecía una trampa. En San Felipe, Leticia decidió tomar medidas más directas. Con la ayuda de Javier, comenzó a investigar los registros financieros de Esteban. Pronto descubrieron documentos que vinculaban a la familia con actividades ilegales, incluyendo manipulación de elecciones locales y extorsión de pequeños empresarios. Esto es suficiente para levantar una denuncia, dijo Javier mostrando los papeles. ¿Y si lo hacemos?, preguntó Leticia con determinación. Javier la miró con seriedad. Si hacemos esto, estarás poniendo en riesgo no solo a Raúl, sino también a Diego y a ti misma. Leticia respiró hondo. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía quedarse de brazos cruzados. En la mansión, Raúl finalmente confrontó a Camila. ¿Qué están planeando tú y tu padre? Camila lo miró sorprendida, pero no negó nada. Raúl, no todo es tan sencillo como crees. Hay cosas que no puedes entender. Aún. Inténtalo, exigió Raúl, sintiendo cómo su paciencia llegaba al límite. Camila suspiró y se acercó a él. Estamos en esto juntos, pero para sobrevivir aquí, debes seguir las reglas de mi padre. Él no tolera la traición, Raúl. Raúl entendió que no recibiría más respuestas. Camila estaba tan atrapada como él, pero eso no hacía que la situación fuera menos peligrosa. Esa noche, mientras Raúl intentaba dormir, escuchó pasos fuera de su habitación. Se levantó con cuidado y entreabrió la puerta viendo a Don Esteban y uno de sus hombres hablando en voz baja. Solo pudo captar una frase antes de que desaparecieran por el pasillo. Asegúrate de que Raúl no tenga contacto con su esposa. La sangre de Raúl se heló. No solo estaban manipulándolo, sino que también controlaban cada aspecto de su vida. Sabía que debía actuar, pero cualquier movimiento en falso podría ser fatal. En el horizonte, las luces de San Felipe brillaban como un recordatorio de lo que había perdido. Raúl entendió que debía encontrar una manera de salir de esa situación, no solo por él, sino también por su familia. La opulenta mansión de Don Esteban parecía más sombría con cada día que pasaba. Para Raúl, el lujo ya no era suficiente para ocultar las cadenas invisibles que lo ataban a aquel lugar. Cada palabra de Don Esteban y cada gesto de Camila parecían cuidadosamente calculados, como si fueran piezas de un elaborado ajedrez del que él apenas comenzaba a comprender las reglas. Una noche, después de una cena tensa, Don Esteban lo llamó a su oficina. Era un espacio intimidante, con paredes revestidas de madera oscura y estanterías llenas de libros que parecían estar ahí más como decoración que por uso. En el centro, un escritorio macizo y bien organizado dominaba la habitación. Raúl se sentó frente a Esteban, quien lo observaba con una mirada penetrante. Raúl, hemos sido muy generosos contigo desde que llegaste aquí, comenzó Esteban, su voz suave pero cargada de autoridad. Pero la generosidad tiene un precio. Raúl tragó saliva, sintiendo cómo el ambiente en la sala se volvía cada vez más opresivo. ¿A qué se refiere? Esteban apoyó las manos en el escritorio y se inclinó hacia adelante. Sabemos que tienes un hijo, Diego. Un niño encantador, según dicen. Sería una pena que algo le sucediera por las malas decisiones de su padre. El corazón de Raúl dio un vuelco. La amenaza implícita fue suficiente para que el miedo se apoderara de él. Aunque quiso protestar, sabía que enfrentarse directamente a Esteban sería inútil, incluso peligroso. ¿Qué quiere que haga?, preguntó Raúl con voz temblorosa. Esteban sonrió, satisfecho con su respuesta. Simplemente sigue nuestras reglas. No intentes contactar a tu esposa ni a tu hijo. No hagas preguntas innecesarias. Y lo más importante, sé leal. Raúl asintió, aunque sabía que cada palabra que aceptaba lo hundía más en aquel abismo del que temía no poder escapar. Mientras tanto, en San Felipe, Leticia no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Las pruebas que había recopilado junto a Javier se acumulaban en un pequeño escritorio en su casa.
Cada documento, cada registro financiero y cada testimonio apuntaban a la red de corrupción y manipulación de don Esteban. Sin embargo, la falta de acción de las autoridades locales hacía que avanzar fuera casi imposible. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Leticia durante una reunión con Javier en su oficina. Javier la miró con seriedad. Si las autoridades locales están compradas, necesitamos ir más arriba. Pero eso significará exponerte, y a Diego también. Leticia se quedó en silencio. Sabía que sus acciones podrían traer consecuencias graves, pero también entendía que mantenerse en silencio solo perpetuaría el peligro en el que estaba su familia. Haremos lo que sea necesario, respondió finalmente con determinación. En 1879, la mansión Raúl intentaba mantenerse en pie bajo la presión. Camila, por su parte, parecía más distante que nunca. En lugar de la mujer apasionada y encantadora que lo había atraído inicialmente, ahora mostraba un lado frío, casi impenetrable. Una tarde, mientras estaban en la terraza, Raúl decidió confrontarla. ¿Por qué me trajiste aquí, Camila? ¿Qué quieres realmente de mí? Camila lo miró fijamente como si estuviera decidiendo cuánto decirle. Raúl, no es solo por ti. Todo esto es más grande de lo que imaginas. Entonces dime la verdad. Estoy harto de las mentiras. Camila suspiró y desvió la mirada hacia el horizonte. Mi padre tiene enemigos y tú eres una pieza en su juego. Pero no te preocupes, mientras hagas lo que él diga, estarás a salvo. Las palabras de Camila no hicieron más que aumentar la frustración de Raúl. Sentía que cada vez entendía menos de la situación en la que estaba atrapado. Esa misma noche, mientras intentaba encontrar algo de claridad, Raúl regresó al sótano. Allí, entre los documentos polvorientos, encontró una carpeta etiquetada con el nombre de San Felipe. Dentro había contratos, mapas y cartas que detallaban la expansión de los negocios de Esteban en el pueblo. Uno de los contratos tenía su firma. Fue entonces cuando lo entendió. Don Esteban había estado planeando manipularlo desde hacía años, usando su ruina financiera para obligarlo a aceptar su ayuda. Antes de que pudiera procesar completamente lo que había encontrado, escuchó pasos acercándose, apagó la linterna y se escondió detrás de una estantería. Era Camila. «Raúl, sé que estás aquí», dijo, su voz resonando en el sótano vacío. «No tienes por qué esconderte». Raúl salió de las sombras sosteniendo la carpeta. «¿Qué es esto, Camila? ¿Por qué tienen un contrato con mi nombre?» Camila lo miró con una mezcla de lástima y resignación. «Todo está conectado, Raúl. Mi padre siempre tiene un plan y tú eres parte de él». «¿Parte de qué?», preguntó Raúl alzando la voz. Camila se acercó y puso una mano en su rostro. «Solo confía en mí. Es todo lo que puedo decirte». Raúl sabía que las palabras de Camila no eran suficientes, pero también entendía que no podía presionarla más sin arriesgarse a despertar la ira de Esteban. De regreso en San Felipe, Leticia comenzó a notar que era seguida por hombres desconocidos. Aunque intentaba actuar con normalidad, sabía que estaba siendo vigilada. Una noche, mientras estaba en casa con Diego, escuchó un golpe en la puerta. Al abrirla, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una nota que decía: «Deja de investigar o atente a las consecuencias». Leticia cerró la puerta con rapidez, sintiendo como el miedo se apoderaba de ella. Pero en lugar de retroceder, su determinación se fortaleció. «No voy a dejar que nos intimiden, Diego. No esta vez», dijo en voz baja, abrazando a su hijo. En la mansión, Raúl miraba hacia la ventana de su habitación. Sabía que estaba atrapado en un juego peligroso, pero también sabía que no podía quedarse en silencio por mucho más tiempo. Mientras la luna iluminaba los jardines oscuros, tomó una decisión. Debía encontrar una forma de salir de aquel lugar y proteger a su familia sin importar el costo. La mansión de don Esteban estaba envuelta en un aura de misterio que parecía intensificarse con cada día que pasaba. Raúl, atrapado en una red de mentiras y secretos, comenzaba a darse cuenta de que el lugar no era un refugio, sino una prisión, decorada con lujo. Lo que una vez parecía un sueño, ahora era una pesadilla, y el único rostro conocido que le quedaba era el de Camila, quien cada vez se volvía más impredecible. Camila, que solía mostrarse segura y encantadora, ahora era un enigma que Raúl no lograba descifrar. En ocasiones parecía sinceramente preocupada por él. En otras, su mirada era fría y calculadora, como si estuviera evaluándolo constantemente. Una tarde, mientras estaban en la biblioteca de la mansión, Raúl decidió confrontarla una vez. «Más, Camila, tienes que decirme la verdad. ¿Por qué tu padre me trajo aquí? ¿Por qué siento que todo esto es una trampa?» Camila, que hojeaba distraídamente un libro, levantó la vista lentamente. Sus ojos mostraban una mezcla de tristeza,
y desafío. Raúl, hay cosas que es mejor no saber. Créeme, te estoy protegiendo. ¿Protegiéndome? Raúl soltó una risa amarga. No parece que me estés protegiendo cuando estoy atrapado aquí, lejos de mi familia, con tu padre manipulándome a cada paso. Camila cerró el libro de golpe, su expresión endureciéndose. ¿Crees que esto es fácil para mí? He pasado toda mi vida tratando de escapar de su control, y ahora tú estás aquí, haciéndolo aún más complicado. Raúl se quedó en silencio, sorprendido por la intensidad de sus palabras. Por un momento vio un destello de vulnerabilidad en ella, algo que no había notado antes. Entonces, ayúdame a entender, Camila. Dime la verdad, insistió. Ella suspiró profundamente y desvió la mirada. Mi padre siempre tiene un plan, Raúl. Siempre. Y tú eres parte de él, aunque no lo sepas. Mientras tanto, en San Felipe, Leticia estaba lidiando con sus propios desafíos. La nota amenazante que recibió días antes había encendido todas las alarmas, pero en lugar de detenerse, decidió intensificar su investigación. Con la ayuda de Javier, comenzó a reunir más pruebas que pudieran vincular a don Esteban con actividades ilegales. Sin embargo, Leticia no estaba preparada para el impacto emocional que esto tendría en Diego. El niño, cada vez más consciente de la ausencia de su padre, comenzó a hacer preguntas difíciles. ¿Por qué papá no llama a mamá?, preguntó Diego una noche, mientras jugaba con sus dibujos en la mesa del comedor. Leticia respiró hondo, tratando de encontrar una respuesta que no rompiera el corazón de su hijo. Papá está ocupado ahora, pero todo va a estar bien, Teres, lo prometo. Diego la miró con ojos llenos de inocencia. ¿Crees que me extraña? Leticia no pudo contener las lágrimas. Se acercó a Diego y lo abrazó con fuerza. Claro que te extraña, hijo, claro que sí. De vuelta en la mansión, la relación entre Raúl y Camila se volvía cada vez más tensa. Una noche, durante una cena con don Esteban, este comenzó a lanzar comentarios que parecían diseñados para desestabilizar a Raúl. Raúl, debes estar orgulloso de tu hijo. Diego, ¿verdad? Un niño tan brillante, según me han dicho. Raúl apretó los puños bajo la mesa, luchando por mantener la calma. Sí, lo es. Esteban sonrió, pero había algo siniestro en su expresión. Es una lástima que esté tan lejos de ti. Los niños necesitan a sus padres cerca, ¿no crees? La implicación detrás de esas palabras era clara, y Raúl sintió que la sangre le hervía. Sin embargo, sabía que no podía reaccionar sin poner en peligro a su familia. Esa misma noche, después de que todos se retiraran, Raúl decidió explorar la mansión una vez más. Había algo en esa casa que aún no comprendía, algo que parecía estar oculto a plena vista. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, escuchó un ruido proveniente de uno de los salones. Cuando abrió la puerta, encontró a Camila sentada frente a un espejo, con los ojos llenos de lágrimas. La imagen lo sorprendió. No era la mujer fuerte y calculadora que había conocido, sino alguien quebrado, atrapado en su propia lucha interna. «Camila», dijo suavemente entrando en la habitación. Ella levantó la mirada sorprendida por su presencia. «¿Qué haces aquí?» Vi la luz encendida. ¿Estás bien?» Camila se rió amargamente, limpiándose las lágrimas. ¿Bien? Raúl, nada en esta casa está bien. Raúl se sentó a su lado sin saber exactamente qué decir. Por primera vez sintió que Camila estaba tan atrapada como él. Camila, podemos salir de esto juntos. Solo dime qué está pasando realmente. Ella lo miró fijamente, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Finalmente habló. Mi padre te trajo aquí porque sabía que eras vulnerable. Sabía que si te alejaba de tu familia podría controlarte. Es lo que siempre hace. Encuentra el punto débil de las personas y lo explota. Raúl sintió una mezcla de rabia y desesperación. ¿Y tú? ¿Qué papel juegas en esto? Camila desvió la mirada. Al principio pensé que podía ayudarte, pero cuanto más intenté protegerte, más me di cuenta de que estaba atrapada en su juego. Raúl entendió que Camila no era solo una cómplice, sino también una víctima. Sin embargo, eso no hacía su situación menos peligrosa. En San Felipe, Leticia estaba a punto de descubrir algo importante. Una noche, mientras revisaba los documentos con Javier, encontró una conexión entre don Esteban y un caso de corrupción que había sido archivado años atrás. Si lograban reabrir el caso, podrían exponer a Esteban públicamente. Esto podría ser lo que necesitamos, Leticia. Pero será arriesgado, advirtió Javier. Leticia sintió su determinación más fuerte que nunca. No me importa. Haré lo que sea necesario para proteger a mi hijo. En la mansión, Raúl sabía que el tiempo se estaba acabando.
Las palabras de Camila confirmaban lo que siempre había sospechado. Estaba siendo manipulado desde el principio, pero ahora entendía algo más importante. Si quería recuperar su vida, tendría que enfrentarse a don Esteban directamente, aunque eso significara arriesgarlo todo. Mientras miraba las sombras que se proyectaban en las paredes de su habitación, Raúl tomó una decisión. Ya no jugaría bajo las reglas de Esteban. Era hora de encontrar su propia salida. Los días en la mansión de don Esteban se habían vuelto insoportables para Raúl. El peso de las amenazas, la manipulación y las constantes dudas lo estaban desgastando. Sin embargo, el descubrimiento de que Camila también era una pieza en Piletintosintes, el juego de su padre, lo había hecho replantearse todo. Ahora entendía que para liberarse tendría que desenterrar secretos que Esteban había mantenido enterrados durante años. Una noche, mientras la mansión estaba sumida en el silencio, Raúl recibió una visita inesperada. Un hombre alto con una cicatriz en la mejilla apareció en su habitación. Era Arturo, un ex empleado de don Esteban que había desaparecido misteriosamente años atrás. ¿Quién eres y qué haces aquí?, preguntó Raúl, alarmado. Soy alguien que conoce lo que Esteban es capaz de hacer, respondió Arturo, cerrando la puerta detrás de él. Sacó un sobre grueso de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Aquí tienes pruebas de los crímenes de Esteban. Las necesitarás si quieres salir de aquí con vida. Raúl abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró contratos fraudulentos, fotos que implicaban a Esteban en reuniones clandestinas y documentos que demostraban cómo había manipulado a comerciantes locales, incluida la ruina de Raúl años atrás. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Raúl desconfiado. Porque tú eres la oportunidad que no tuve. Yo intenté enfrentar a Esteban y perdí todo. Tú aún tienes una familia por la que luchar. Antes de que Raúl pudiera responder, Arturo desapareció tan rápido como había llegado. Mientras tanto, en San Felipe, Leticia había comenzado a ver los frutos de su investigación. Junto a Javier, había encontrado pruebas que vinculaban a Esteban con casos de corrupción política. Sin embargo, sabía que enfrentarse a alguien tan poderoso no sería fácil. Si hacemos esto, Leticia, necesitamos ser inteligentes. Esteban tiene ojos en todas partes, advirtió Javier. No me importa. Estoy cansada de vivir con miedo. Esto no es solo por mí. Es por Diego y por todas las personas que han sufrido por culpa de ese hombre, respondió Leticia con determinación. Esa misma noche, Leticia comenzó a escribir un testimonio detallado sobre todo lo que había descubierto. Su plan era presentarlo a un periodista de confianza, alguien fuera del alcance de Esteban. De regreso en la mansión, Raúl enfrentaba un nuevo dilema. Con las pruebas en sus manos, sabía que tenía el poder de exponer a Esteban, pero también entendía que cualquier movimiento en falso podría poner en peligro a su familia. Decidió confrontar a Camila una vez más, esperando que ella lo ayudara. Encontré algo, Camila. Algo que podría destruir a tu padre, le dijo mostrándole los documentos que Arturo le había entregado. Camila, sorprendida, tomó los papeles y los examinó en silencio. Después de unos minutos levantó la vista. ¿Qué esperas lograr con esto, Raúl? Si haces algo, él se asegurará de que tú y tu familia sufran las consecuencias. No puedo seguir viviendo así, Camila. Si no hago nada, él ganará, y yo perderé a mi familia para siempre. Camila dejó los documentos sobre la mesa y suspiró. Mi padre no es invencible, Raúl, pero enfrentarlo requiere más que pruebas, requiere estrategia y, sobre todo, aliados. ¿Estás diciendo que me ayudarás?, preguntó Raúl sorprendido. Camila lo miró fijamente con una mezcla de miedo y determinación. Estoy diciendo que estoy cansada de vivir bajo su sombra. Pero si vamos a hacer esto, tenemos que ser cuidadosos. Mientras planificaban sus próximos pasos, Esteban comenzó a notar cambios en el comportamiento de Raúl y Camila. Durante una cena, los observó con atención, lanzando preguntas que parecían diseñadas para desestabilizarlos. Raúl, me alegra verte más cómodo aquí. Espero que sigas entendiendo la importancia de la lealtad. Raúl asintió forzando una sonrisa. Lo entiendo perfectamente. Camila, por su parte, mantuvo la mirada baja, tratando de ocultar su nerviosismo. Pero Esteban no era fácil de engañar. Camila, querida, ¿todo está bien? Te noto distraída, preguntó Esteban con un tono que parecía más una amenaza que una preocupación genuina. Estoy bien, papá, solo cansada. Esteban asintió, pero su expresión dejó claro que no creía en sus palabras. Esa misma noche, Raúl y Camila decidieron dar el primer paso. Usando los documentos que Arturo le había entregado, comenzaron a planificar cómo expondrían a Esteban. Camila sugirió contactar a alguien dentro del círculo político de su padre,
alguien que pudiera sentirse traicionado por él y estuviera dispuesto a colaborar. Mi padre no ha llegado a donde está sin hacerse enemigos. Hay personas que estarían encantadas de verlo caer, dijo Camila. Raúl, aunque dudoso, decidió confiar en ella. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero también sabía que no tenía otra opción. Mientras tanto, Leticia estaba cada vez más cerca de descubrir la conexión que necesitaba para derribar a Esteban. Una tarde, mientras revisaba viejos archivos en la oficina de Javier, encontró un documento que vinculaba a Esteban con un empresario local que había desaparecido años atrás. Esto es suficiente para abrir un caso formal, dijo Javier examinando el documento. Leticia sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que el momento de actuar estaba cerca. En la mansión, Raúl y Camila esperaban el momento adecuado para dar su golpe. Sabían que Esteban sospechaba de ellos, pero también sabían que estaban más cerca que nunca de recuperar el control de sus vidas. Esa noche, mientras Raúl miraba la luna desde su habitación, pensó en Leticia y Diego. Su determinación se fortaleció. No importaba cuánto tuviera que arriesgar, estaba decidido a hacer lo correcto. La mañana en la mansión de don Esteban comenzó con un ambiente de aparente tranquilidad. Sin embargo, Raúl sabía que aquella calma era solo un preludio al caos que estaba por desatarse. Con las pruebas en su poder y la ayuda inesperada de Camila, los engranajes de su plan estaban en marcha. La clave sería actuar con precisión y valentía, enfrentando el poder absoluto que Esteban ejercía no solo sobre ellos, sino también sobre toda San Felipe. Camila había pasado la noche en vela, revisando los documentos que Arturo entregó a Raúl. Con cada página que leía, su rostro se llenaba de una mezcla de incredulidad y furia. Las pruebas no solo implicaban a su padre en corrupción y extorsión, sino que también revelaban un oscuro historial de manipulación, traiciones y silencios comprados con sangre. Por primera vez, Camila entendió completamente la magnitud de los crímenes de su padre. «Raúl, no podemos permitir que esto continúe», dijo Camila al amanecer, mientras colocaba los documentos sobre la mesa del estudio. Raúl asintió, sintiendo el peso de la decisión que estaban a punto de tomar. «Lo sé, pero necesitamos algo más que pruebas. Necesitamos que alguien con poder actúe». Camila tomó un sorbo de café, con la mirada fija en la ventana. «Conozco a alguien, un periodista independiente que mi padre intentó sobornar hace años. Nunca aceptó, y desde entonces vive bajo amenaza. Si alguien puede ayudarnos a exponer todo esto, es él». Mientras tanto, en San Felipe, Leticia también estaba lista para actuar. Con la ayuda de Javier, había recopilado información suficiente para abrir un caso formal contra Esteban. Sin embargo, sabía que enfrentarse a un hombre tan poderoso no sería fácil. Esa mañana decidió visitar a un grupo de periodistas locales en busca de apoyo. La reunión tuvo lugar en un pequeño café del centro del pueblo. Los periodistas, inicialmente reticentes, cambiaron de actitud al ver las pruebas que Leticia y Javier les presentaban. «Esto es un escándalo de proporciones enormes», dijo uno de los periodistas mientras examinaba los documentos. «Pero publicarlo nos pondrá a todos en peligro. Si no lo hacemos, él seguirá manejando esta ciudad como si fuera suya», respondió Leticia con firmeza. «Esto no es solo por mí o por mi hijo. Es por todos los que han sufrido en silencio». Los periodistas se miraron entre sí, evaluando el riesgo. Finalmente uno de ellos asintió. «Haremos lo correcto, pero necesitamos protegernos». En la mansión, don Esteban comenzó a percibir que algo estaba fuera de lugar. Su instinto, afilado por años de lidiar con enemigos, le decía que alguien estaba conspirando en su contra. Durante el desayuno dirigió una mirada inquisitiva a Raúl y Camila. «Han estado muy callados últimamente. ¿Algo que quieran contarme?», preguntó con una sonrisa que ocultaba una amenaza. Camila, acostumbrada a disimular, respondió con naturalidad. «Solo hemos estado ocupados, papá. Raúl y yo estábamos discutiendo cómo podríamos contribuir más aquí». Esteban arqueó una ceja, evaluando su respuesta. «Espero que así sea. Ya saben lo que pienso sobre la lealtad». La tensión en el comedor era palpable. Raúl sabía que cualquier movimiento en falso podría delatar su plan, pero logró mantener la compostura. Esa misma tarde, Camila contactó al periodista que había mencionado, un hombre llamado Héctor Mendoza. Héctor era conocido por su integridad y por enfrentarse a figuras poderosas, lo que le había costado vivir bajo constante amenaza. La reunión tuvo lugar en un café discreto en la ciudad. «No pensé que te atreverías a buscarme, Camila», dijo Héctor mientras encendía un cigarro. «Sabes que tu padre me considera su enemigo».
Camila lo miró con determinación. Por eso estoy aquí. Tengo pruebas de todo lo que ha hecho. Y necesito que me ayudes a exponerlo. Héctor examinó los documentos que Camila le entregó, sus ojos ampliándose con cada página que pasaba. Esto es suficiente para derribarlo, pero publicarlo no será fácil. No espero que sea fácil. Solo espero que sea justo, respondió Camila. Mientras Héctor comenzaba a preparar el reportaje, Leticia y Javier trabajaban en San Felipe para reunir apoyo local. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado cuando hombres enviados por Esteban comenzaron a seguirlos. Una noche, mientras Leticia regresaba a casa, encontró un mensaje pintado en la puerta de su casa. Detente o atente a las consecuencias. Leticia sintió que su determinación se fortalecía. Entró a la casa, abrazó a Diego y le prometió que pronto todo estaría bien. El día del escándalo llegó. Héctor publicó el reportaje en un medio nacional, exponiendo las conexiones de don Esteban con la corrupción, la manipulación de elecciones y la extorsión de empresarios locales. Las pruebas, acompañadas de testimonios anónimos, eran innegables. En San Felipe, los habitantes comenzaron a hablar, cuestionando la figura intocable de Esteban. La plaza del pueblo, generalmente tranquila, se llenó de gente indignada exigiendo justicia. En la mansión, Esteban furioso rompió un periódico sobre su escritorio. ¿Quién hizo esto?, rugió mirando a sus hombres. Uno de ellos se inclinó hacia él. Señor, creemos que fue Raúl. Esteban apretó los puños con los ojos llenos de ira. Tráiganlo aquí. Ahora, Raúl, que estaba en su habitación esperando noticias de Camila, escuchó pasos pesados acercándose. Sabía que lo habían descubierto, pero también sabía que no se rendiría sin luchar. Mientras la puerta se abría de golpe, Raúl miró al hombre que había enviado Esteban con una mezcla de miedo y determinación. Dile a tu jefe que no tengo miedo. Él no puede detener la verdad. La guerra estaba en marcha, y Raúl sabía que el próximo movimiento sería crucial para decidir el destino de todos los involucrados. Camila sabían que el contraataque de Esteban sería despiadado. En la mansión, el caos reinaba. Esteban había convocado a sus hombres más leales para organizar una estrategia de control de daños. Las llamadas telefónicas y las órdenes se sucedían una tras otra, mientras el patriarca intentaba mantener su imperio intacto. Sin embargo, la tensión en su rostro revelaba algo que nunca antes había mostrado: miedo. Raúl, por su parte, estaba encerrado en una pequeña habitación en el ala este de la mansión. Después de que los hombres de Esteban lo sacaran a la fuerza de su cuarto, había sido confinado con estrictas órdenes de no salir. Desde allí podía escuchar los gritos y los pasos apresurados en los pasillos. Sabía que el tiempo corría y que su única oportunidad de salir con vida sería actuar con rapidez. Mientras tanto, en San Felipe, Leticia y Javier se enfrentaban a una nueva amenaza. Hombres enviados por Esteban vigilaban sus movimientos, intentando intimidarlos para que se retractaran. Una tarde, mientras Leticia recogía a Diego de la escuela, notó un coche oscuro estacionado al otro lado de la calle. Aunque su corazón latía con fuerza, decidió mantener la calma. «Mamá, ¿quiénes son esos hombres?», preguntó Diego señalando discretamente el coche. «No te preocupes, hijo, todo está bien», respondió Leticia con una sonrisa que ocultaba su preocupación. Esa noche, Leticia y Javier se reunieron para discutir su siguiente paso. «No, podemos detenernos ahora», dijo Leticia con determinación. «Si lo hacemos, todo esto habrá sido en vano». Javier asintió. «Hemos enviado las pruebas a un contacto en la capital. Si logramos que las autoridades federales intervengan, Esteban perderá su poder. Pero debemos actuar rápido antes de que nos silencien». En la mansión, Camila se debatía entre el miedo y la ira. Durante años había vivido bajo la sombra de Sitosi, su padre, justificando sus acciones y convencida de que no tenía otra opción. Pero ahora, al ver a Raúl atrapado y a Esteban enfrentando las consecuencias de sus crímenes, comprendió que ya no podía permanecer al margen. Esa noche, mientras los hombres de Esteban se reunían en el comedor principal, Camila se escabulló hasta la habitación donde Raúl estaba encerrado. Con una llave que había tomado del despacho de su padre, abrió la puerta y entró rápidamente. «Raúl, tenemos que salir de aquí», dijo, entregándole una pequeña mochila que contenía ropa y los documentos que aún conservaban.
Raúl Laciel-Oeste miró con sorpresa y gratitud. ¿Por qué estás haciendo esto? Camila suspiró. Porque estoy cansada de ser parte de sus juegos. Esto tiene que terminar. Las autoridades federales estaban considerando abrir una investigación oficial. La ira de Esteban era palpable. ¿Cómo permitieron que esto sucediera?, gritó golpeando su escritorio con el puño. Uno de sus hombres se atrevió a responder. Creemos que fue Camila quien filtró los documentos. La mención de su hija hizo que Esteban se detuviera. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Encuéntrenla. Ahora. Camila y Raúl se movieron con rapidez por los pasillos de la mansión, evitando cuidadosamente a los hombres de Esteban. Finalmente llegaron a la entrada trasera, donde un coche los esperaba. Héctor Mendoza estaba al volante, listo para ayudarlos a escapar. «Suban rápido», dijo Héctor, mientras miraba nerviosamente por el retrovisor. Raúl y Camila apenas habían cerrado las puertas cuando uno de los hombres de Esteban apareció, gritando órdenes y apuntándolos con una pistola. Héctor pisó el acelerador, alejándose de la mansión mientras los disparos resonaban en la distancia. En San Felipe, Leticia recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuchó la voz de Camila. «Leticia, estamos a salvo, pero necesitamos tu ayuda». Leticia dudó por un momento, recordando todo lo que Camila había hecho para alejar a Raúl de su familia. Sin embargo, su instinto maternal prevaleció. «Díganme, ¿dónde están?». Horas después, se reunieron en un pequeño hotel en las afueras del pueblo. Raúl y Leticia se abrazaron por primera vez desde su separación, un gesto cargado de emoción y arrepentimiento. «Lo siento tanto, Leticia. Nunca debí dejarte», dijo Raúl con lágrimas en los ojos. «No importa ahora. Lo que importa es que estamos juntos», respondió Leticia, sosteniendo su rostro con ternura. Camila observaba la escena desde un rincón, sintiendo una punzada de dolor y alivio al mismo tiempo. Por primera vez, entendía lo que significaba sacrificar algo por amor. Mientras tanto, Esteban enfrentaba una realidad que nunca había considerado. Su imperio se desmoronaba. Con las autoridades federales investigando y sus aliados abandonándolo uno por uno, el hombre que siempre había controlado todo finalmente estaba perdiendo. Pero Esteban no planeaba caer sin pelear. En su mente ya estaba trazando un plan para recuperar el control sin importar las consecuencias. Raúl, Leticia y Camila sabían que el camino por delante sería peligroso, pero también sabían que estaban más cerca que nunca de exponer todas la verdad. Mientras miraban el amanecer desde la ventana del hotel, sintieron que por primera vez en mucho tiempo había esperanza. Secretos oscuros que finalmente salían a la luz. En el centro de toda esta tormenta, Raúl, Leticia, Camila y Héctor se preparaban para su golpe final. En un pequeño cuarto detrás de la iglesia ultimaban los detalles del plan. Héctor había conseguido una copia del reportaje que había publicado, acompañado de nuevas pruebas que fortalecían las acusaciones contra Esteban. Camila, que hasta entonces ese momento había sido una figura de incertidumbre, se mostró decidida a enfrentarse a su padre públicamente. «Es ahora o nunca», dijo Héctor guardando los documentos en su maletín. «Esteban intentará desmentir todo, pero si presentamos esto frente a la gente, no tendrá cómo escapar». Raúl asintió sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiar no solo su vida, sino la de todos en San Felipe. «¿Y si él intenta detenernos antes de que podamos hablar?», preguntó Leticia con una mezcla de preocupación y determinación. Camila intervino. «No lo hará. Conozco a mi padre. Le gusta el control, pero también tiene un ego enorme. Él estará allí para intentar desacreditarnos, y esa será su caída». A las 11 en punto, Esteban llegó a la plaza acompañado por su séquito habitual. Vestido con un traje impecable, caminó con paso firme hacia el escenario improvisado en el centro. Había organizado un evento público para limpiar su nombre y reafirmar su influencia en el pueblo. Un micrófono y varias cámaras lo esperaban. «Pueblo de San Felipe», comenzó con su voz resonando por toda la plaza. «Durante los últimos días he sido víctima de acusaciones infundadas que buscan dañar mi reputación. Pero ustedes me conocen. Saben quién soy y lo que he hecho por esta comunidad». La multitud, dividida entre quienes lo apoyaban y quienes lo cuestionaban, murmuraba mientras Esteban continuaba su discurso. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, un grupo de personas comenzó a abrirse paso entre la multitud. Raúl, acompañado de Leticia, Camila y Héctor, subió al escenario. El murmullo creció hasta convertirse en un alboroto. «¿Qué significa esto?», preguntó Esteban con el rostro endurecido. Raúl tomó el micrófono, su voz temblando ligeramente. «Al principio, significa que la verdad finalmente será escuchada.
Por un instante, el silencio cayó sobre la plaza. Todos los ojos estaban puestos en Raúl, que comenzó a hablar con la sinceridad que solo alguien que ha perdido todo y está intentando recuperarlo puede tener. Hace meses, abandoné a mi familia, cegado por una promesa de una vida mejor. Pero lo que no sabía es que estaba siendo manipulado por un hombre que ha pasado años destruyendo vidas para construir su imperio. Nada. Pero entonces Camila tomó el micrófono. Por primera vez se enfrentaba a su padre frente a todos. No es una farsa, papá. Yo misma he visto cómo manejas todo desde las sombras. He callado durante años, pero ya no más. La confesión de Camila fue un golpe devastador para Esteban. La multitud comenzó a abuchearlo y algunos incluso gritaban pidiendo justicia. Esteban, atrapado, intentó recuperar el control. Todo esto es un ataque coordinado. No tienen pruebas reales. Fue entonces cuando Leticia habló. Las pruebas están aquí. Y no solo eso, también están las historias de todas las personas que han sufrido por tu ambición desmedida. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Esteban, al verse acorralado, intentó abandonar el escenario. Sin embargo, antes de que pudiera salir, un grupo de policías llegó a la plaza. Habían recibido órdenes directas desde la capital para detenerlo. Don Esteban está bajo arresto por cargos de corrupción, extorsión y otros delitos graves, dijo el jefe de policía, esposándolo frente a todos. La multitud, antes dividida, estalló en aplausos y vítores. Finalmente, el hombre que había controlado San Felipe durante años enfrentaría la justicia. Raúl, Leticia y Camila observaron desde el escenario mientras Esteban era llevado en un coche patrulla. La sensación de alivio fue inmediata, pero también sabían que el camino hacia la reconstrucción apenas comenzaba. Camila, con lágrimas en los ojos, se acercó a Raúl y Leticia. Lo siento por todo. Nunca quise que las cosas llegaran a esto. Leticia, aunque aún herida, reconoció el valor de las acciones de Camila. Hiciste lo correcto, y eso es lo que importa ahora. Esa noche San Felipe celebró. Las luces en la plaza central brillaban, con una nueva esperanza, y las personas compartían historias de resistencia y valentía. Raúl, por su parte, decidió dar el primer paso para reparar los lazos con su familia. Se acercó a Leticia y Diego, que jugaban juntos bajo un árbol. No puedo cambiar lo que hice, pero haré todo lo posible para ser mejor de ahora en adelante, dijo Raúl con la voz llena de emoción. Leticia lo miró fijamente antes de responder. Lo único que importa es que estás aquí ahora. Diego, ajeno a los detalles, abrazó a su padre con la pureza de un niño que solo quiere a su familia unida. Mientras las estrellas iluminaban el cielo de San Felipe, Raúl miró hacia el futuro con esperanza. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo tenía una segunda oportunidad. Leticia y Camila, después de haber enfrentado juntos a Esteban, se reunieron en la pequeña casa donde Leticia vivía con Diego. El hogar, modesto pero lleno de calidez, era un refugio después del caos. Raúl se sentó en la mesa del comedor, observando el ambiente que había dejado atrás. Los colores de las cortinas, el olor del café recién hecho, la risa de Diego jugando en el patio. Todo eso que alguna vez dio por sentado ahora parecía un lujo invaluable. Esto no termina aquí, dijo Leticia rompiendo el silencio mientras servía café. Aunque Esteban esté detenido, su influencia sigue presente. Habrá gente que intentará protegerlo y evitar que pague por lo que hizo. Raúl asintió sintiendo el peso de sus palabras. Lo sé, pero al menos ahora la verdad está afuera. Un comienzo. Camila, sentada al otro lado de la mesa, mantenía la mirada baja. Había perdido mucho. Su lugar en la mansión, la confianza de su padre y, en cierta medida, su identidad. Sin embargo, sabía que también había ganado algo invaluable: libertad. Quiero disculparme con ustedes, dijo finalmente con voz temblorosa. Sé que fui parte de lo que destruyó su familia y no espero que me perdonen. Solo quiero que sepan que lo que hice al final fue porque estaba cansada de ser una herramienta en los planes de mi padre. Leticia la miró con una mezcla de compasión y firmeza. Camila, todos tomamos decisiones. Algunas fueron buenas, otras malas. Pero al final, lo que importa es que decidiste hacer lo correcto. Raúl tomó la mano de Camila con gratitud. Sin tu ayuda nada de esto hubiera sido posible. No importa cómo comenzó todo, lo importante es cómo termina. Mientras tanto, en la capital, las autoridades comenzaban a investigar las conexiones de Esteban. Los documentos y pruebas presentados por Héctor Mendoza desencadenaron una serie de arrestos de políticos y empresarios involucrados en la red de corrupción. Sin embargo, las influencias de Esteban seguían presentes.
y su equipo legal trabajaba incansablemente para minimizar los daños. Héctor, que había regresado a San Felipe para dar seguimiento a la historia, visitó a Raúl y Leticia. El camino será largo. Aún hay aliados de Esteban que intentarán silenciar todo esto, pero las pruebas son sólidas. Tenemos la atención de los medios nacionales y eso es una ventaja. Raúl lo escuchó con atención. ¿Qué más podemos hacer? Héctor sonrió. Hablar. Compartir tu historia. La gente necesita saber que incluso alguien como Esteban puede ser enfrentado. Eso inspirará a otros a no quedarse callados. Raúl dudó por un momento. Exponerse nuevamente no era fácil, pero sabía que era lo correcto. Tarde mientras dibujaban juntos. Raúl sintió un nudo en la garganta. Sí, hijo, nunca volveré a irme. Leticia observaba la escena desde la puerta, sintiendo cómo su corazón comenzaba a sanar. Aunque las heridas seguían presentes, ver a Raúl esforzarse por recuperar su lugar en la familia le daba esperanza. En otro rincón del pueblo, Camila había comenzado un proceso de transformación personal. Con la ayuda de Héctor, encontró un lugar donde quedarse y comenzó a trabajar en un proyecto social para ayudar a mujeres que, como ella, habían sido víctimas del control y la manipulación. Si voy a reconstruir mi vida, quiero hacerlo ayudando a otros, le dijo a Héctor durante una de sus reuniones. Tienes un largo camino por delante, pero estás dando el primer paso. Y eso es lo que importa, respondió Héctor. El impacto del escándalo también se sintió en la comunidad. Muchos comerciantes y familias que habían sufrido bajo el dominio de Esteban comenzaron a alzar la voz. La plaza central de San Felipe, que había sido escenario de tanto dolor, ahora se llenaba de reuniones y actividades comunitarias para fortalecer los lazos entre los habitantes. Raúl, Leticia y Diego asistieron a una de esas reuniones. Mientras escuchaban a otros compartir sus historias, Raúl tomó la mano de Leticia. Gracias por no rendirte conmigo, susurró. Leticia lo miró con una leve sonrisa. Nunca fue por ti, Raúl. Fue por Diego y por mí. Pero estoy feliz de que finalmente hayas decidido hacer lo correcto. En la cárcel, Esteban permanecía en silencio, observando cómo todo lo que había construido se derrumbaba. Aunque sus abogados seguían luchando por su liberación, él sabía que el juicio público ya lo había condenado. Por primera vez, el hombre que siempre había controlado todo se sentía impotente. Esa noche, mientras Raúl y Leticia se sentaban, juntos en el patio de su casa, contemplando las estrellas, reflexionaron sobre todo lo que habían pasado. ¿Crees que algún día todo esto será solo un recuerdo lejano?, preguntó Raúl. Leticia lo miró con ternura. Tal vez, pero lo que importa es que aprendimos a ser más fuertes. Y ahora estamos juntos. Eso es lo único que importa. Mientras Diego dormía en su habitación soñando con un futuro más brillante, sus padres encontraron consuelo en el hecho de que, a pesar de todo, habían encontrado una forma de empezar de nuevo. La verdad. Pero el camino hacia la redención y la reconstrucción personal aún estaba en marcha. Raúl había conseguido un trabajo en un pequeño almacén del pueblo. Aunque era una posición humilde, lo veía como una oportunidad para comenzar desde minuto cero. Cada día, mientras organizaba los productos o atendía a los clientes, reflexionaba sobre los errores que lo habían llevado a perder todo. Sin embargo, también entendía que esos mismos errores le habían enseñado el verdadero valor de su familia. Una tarde, después de terminar su turno, Raúl caminó hasta la escuela de Diego para recogerlo. Ver a su hijo salir corriendo con una sonrisa en el rostro era una recompensa que no tenía precio. «Papá, hoy saqué un 10 en mi tarea de matemáticas», dijo Diego mostrando orgullosamente su cuaderno. Raúl sonrió y se agachó para abrazarlo. Sabía que podías hacerlo. «Estoy muy orgulloso de ti». Mientras caminaban de regreso a casa, Diego lo miró con curiosidad. «Papá, ¿crees que todos tienen una segunda oportunidad?». Raúl se detuvo por un momento pensando en la pregunta. «Creo que sí, hijo, pero no es suficiente que te den una segunda oportunidad. Tienes que trabajar duro para demostrar que la mereces». Diego asintió, como si esas palabras fueran la lección más importante que había escuchado. En casa, Leticia estaba en la cocina preparando una cena sencilla pero reconfortante. Había decidido retomar su amor por la cocina, algo que había dejado de lado durante los momentos más oscuros de su vida. Cuando Raúl y Diego llegaron, los recibió con una sonrisa que, aunque aún cargada de cicatrices emocionales, reflejaba esperanza. «¿Cómo les fue hoy?», preguntó mientras servía los platos. «Papá dijo que está orgulloso de mí», respondió Diego emocionado. Leticia miró a Raúl con una expresión que mezclaba sorpresa y ternura. «Eso es bueno. Todos necesitamos escuchar eso de vez en cuando». Raúl sostuvo la mirada de Leticia.
Aunque las palabras no eran necesarias, ambos entendieron que estaban dando pequeños pasos hacia la reconstrucción de su relación. Por otro lado, Camila había decidido mudarse a una ciudad cercana para empezar una nueva vida. Aunque sabía que su conexión con San Felipe sería eterna, también entendía que necesitaba distanciarse del peso de su pasado. Antes de partir, visitó a Raúl y Leticia para despedirse. Quiero agradecerles por darme la oportunidad de redimirme. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero espero que algún día puedan verme como alguien que intentó hacer lo correcto, dijo Camila con sinceridad. Leticia, aunque aún desconfiaba un poco, la abrazó. Espero que encuentres paz, Camila. Todos merecemos una segunda oportunidad. Raúl también la abrazó, con lágrimas en los ojos. Sin ti, no estaríamos aquí. Gracias por todo. Camila sonrió por última vez antes de partir, llevando consigo la esperanza de construir una vida diferente lejos de la sombra de su padre. Mientras tanto, la situación legal de don Esteban avanzaba. Aunque sus abogados intentaban desesperadamente minimizar las consecuencias, las pruebas eran demasiado contundentes. Las autoridades federales confirmaron que enfrentaría múltiples cargos y su red de aliados se desmoronaba rápidamente. San Felipe, por primera vez en décadas, comenzaba a liberarse del control opresivo de los Esteban. Los habitantes del pueblo, inspirados por la valentía de Raúl, Leticia y Camila, comenzaron a organizarse. Se crearon comités comunitarios para reconstruir la confianza y mejorar las condiciones de vida. San Felipe ya no era solo un pueblo, era un símbolo de resistencia y esperanza. Una noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo de San Felipe, Raúl y Leticia se sentaron juntos en el patio de su casa. Diego dormía profundamente en su habitación y el aire fresco traía consigo el aroma de las flores que Leticia había plantado recientemente. ¿Crees que algún día todo esto será solo un recuerdo lejano?, preguntó Raúl, rompiendo el silencio. Leticia lo miró con una sonrisa tranquila. Tal vez, pero lo importante no es olvidar, Raúl, es aprender. Y creo que lo hemos hecho. Raúl tomó la mano de Leticia, sintiendo una paz que no había sentido en años. Gracias por no rendirte. Gracias por darnos otra oportunidad. Leticia apretó su mano suavemente. La oportunidad no fue solo para ti, Raúl. Fue para los tres. Para mí, para Diego y para ti. A veces, la vida nos arrastra hacia decisiones que no entendemos. Nos pone en situaciones que parecen imposibles de superar. Pero siempre hay un camino de regreso, una forma de redimirnos. Todo comienza con el deseo de cambiar y la valentía de enfrentar las consecuencias. En ese pequeño pueblo de San Felipe, entre cicatrices y nuevas flores, una familia encontró su camino de regreso al amor y a la esperanza. Y en ese reencuentro descubrieron que el perdón no es un regalo para quien lo recibe, sino una liberación para quien lo otorga. Si llegaste hasta aquí, cuéntame qué te pareció esta historia en los comentarios y suscríbete al canal. Hasta la próxima.